Creo que escapé de algo terrible cuando era niño. El falso conductor del autobús. Cuando tenía unos 9 años, me ocurrió algo que nunca he podido explicar. No hablo de ello a menudo porque, sinceramente, la mayoría de la gente lo descarta como producto de la imaginación hiperactiva de un niño, pero me ha perseguido durante más de 20 años y aún hoy, el recuerdo me eriza la piel. No creo en lo paranormal. No pienso que me hayan abducido aliens o que me haya atraído un fantasma, pero lo que pasó fue real, y empiezo a pensar que fue algo peor, algo que lleva un rostro humano. Esto ocurrió en otoño, probablemente a finales de septiembre. Vivía en un pequeño barrio suburbano de Pensilvania, de esos donde la gente dejaba las puertas sin llave, y todos conocían al perro del vecino por su nombre. Mi escuela estaba a unos 15 minutos en autobús. Cada mañana, esperaba en la esquina de mi calle a que el autobús escolar amarillo me recogiera a las 7:30 a.m. Mi madre siempre me observaba desde la ventana de la cocina, y yo le hacía un gesto con la mano justo antes de subir. Esa mañana, todo se sintió un poco raro. Recordaba haber despertado de un mal sueño, algo sobre ser perseguido en la oscuridad. No recuerdo los detalles ahora, pero sé que estaba sudando y me sentía extrañamente ansioso. Me alisté como siempre, desayuné mis cereales y salí a la esquina. Afuera había un silencio inusual. No había viento, ni pájaros, solo esa quietud pesada, como si el mundo contuviera la respiración. Me quedé allí con la mochila colgada de un hombro, pateando una pequeña piedra en el bordillo. No había otros niños todavía, lo cual no era tan raro. A veces yo era el primero en llegar. Exactamente a las 7:29, un autobús escolar amarillo dobló la esquina y se detuvo frente a mí. Fue entonces cuando todo comenzó a sentirse mal. El autobús parecía igual que cualquier otro, mismo color, mismo tamaño, pero noté algunos detalles que no encajaban. Para empezar, el número del autobús no era el mismo que el que me recogía normalmente. Se diferenciaba en unos dígitos. Las ventanas estaban completamente empañadas, lo cual era extraño porque no hacía frío esa mañana. Y lo más importante, el autobús estaba vacío, totalmente vacío. No había niños, ni mochilas, ni siquiera un asistente del conductor, solo el conductor, sentado al volante. Abrió la puerta y me miró. Ahora, sé que esto va a sonar vago, pero lo juro por Dios. Su rostro no era normal, sonreía, pero la sonrisa no llegaba a sus ojos. Sus ojos eran simplemente vacíos, como si llevara una máscara humana, y debajo de ella, algo más estuviera observando. «Vamos», dijo, con una voz alegre pero mecánica. «Hoy estamos un poco temprano. Súbete». No me moví. Cada parte de mi cuerpo me gritaba que no subiera a ese autobús. La forma en que lo dijo, como si hubiera practicado la frase, pero sin entenderla realmente. Sus manos agarraban el volante con demasiada fuerza, los nudillos blancos. Y había algo más. Detrás de él, en el fondo del autobús, juré haber visto un movimiento. Como si alguien, o algo, se hubiera agachado rápidamente para ocultarse. Negué con la cabeza. «No, gracias, esperaré». Frunció ligeramente el ceño, sin que la sonrisa desapareciera de su boca. «Llegarás tarde», dijo, con el mismo tono ensayado. «No, no lo haré», respondí con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Durante un largo segundo se limitó a mirarme, no con enojo, sino como si me estudiara, calculando algo. Luego, lentamente, cerró la puerta. El autobús no se marchó de inmediato. Se quedó allí durante unos 10 segundos con el motor al ralentí, y después avanzó por la calle, doblando la esquina y desapareciendo. Me quedé allí, paralizado. Mis manos temblaban. 2 minutos después, el autobús real llegó. Reconocí al conductor de inmediato, el señor Walsh, un hombre mayor con barba gris que siempre nos daba caramelos Jolly Ranchers si nos portábamos bien. El autobús iba medio lleno de niños. Todos parecían normales, seguros. Al subir, el señor Walsh me miró.
¿Estás bien, chico? Pareces haber visto un fantasma. No supe qué decir, solo asentí y me senté en mi lugar habitual. El resto del día fue un borrón. No dejaba de revivir ese momento en mi cabeza. El otro autobús. El rostro de ese conductor. La forma en que dijo, hoy estamos un poco temprano. Me perseguía. Cuando llegué a casa esa tarde, se lo conté a mi madre. Ella se mostró preocupada, pero más en un tono de qué extraño, no alarmada. Llamó a la oficina de transporte escolar, por si acaso había habido un conductor suplente o algún error de comunicación. Pero la oficina confirmó que no había cambios. No habían enviado otros autobuses a mi vecindario. Ningún conductor afirmó haber estado allí antes de tiempo. Según ellos, solo un autobús estaba programado y había llegado puntual. Yo sé lo que vi. Evité pensar en ello durante años, pero a veces todavía veo ese rostro en mis sueños. Y a veces, cuando conduzco tarde por la noche o camino solo, juraría que escucho esa voz de nuevo, alegre y plana. Súbete, y siempre me pregunto, ¿qué habría pasado si lo hubiera hecho? Pasaron los años. Intenté seguir adelante. Enterré esa mañana en lo más profundo de mi mente como si fuera una pesadilla infantil extraña. Me gradué de la secundaria, fui a la universidad, me mudé a otro estado. La vida adulta llegó como un tsunami, facturas, trabajos, relaciones y, en general, dejé de pensar en esa mañana en la parada del autobús. Hasta hace unos meses. Ahora tengo 31 años. Trabajo en Minonsin, soporte de TI de forma remota. Y me mudé de vuelta a Pensilvania el año pasado para estar más cerca de mi madre. Ella es mayor, tiene algunos problemas de salud menores y pensé que era hora de estar más presente. Seguimos viviendo en el mismo vecindario, las mismas casas adormecidas, las mismas aceras agrietadas y setos recortados, y aparentemente, la misma parada de autobús. Una mañana brumosa de martes estaba dando un paseo alrededor de las 7:30 am, intentando establecer una mejor rutina, y pasé por esa vieja esquina. El aire estaba cargado de rocío. Las casas se veían exactamente igual, como si los años hubieran puesto pausa aquí. Fue entonces cuando vi el autobús. Lo juro, casi me desplomo. Estaba estacionado a solo unos metros de donde solía pararme. La misma pintura amarilla desgastada, el mismo número de autobús con esos mismos dígitos cambiados, las mismas ventanas empañadas. El motor zumbaba suavemente, y aunque la luz de la mañana era tenue, pude distinguir la silueta del conductor. Dentro, quedé paralizado observando. La puerta se abrió con un silbido, y esa voz volvió a sonar, idéntica en tono, cadencia y esa alegría robótica extraña. «Vamos», dijo. «Hoy estamos un poco tempranos». No me moví. No podía respirar. Mi corazón golpeaba en mi pecho como un martillo neumático. Después de unos segundos añadió algo nuevo. «Llevo tiempo buscándote». Eso me sacó del trance. Salí corriendo, a toda velocidad. No miré atrás. Mis piernas ardían, mis pulmones gritaban. Corrí hasta llegar a mi casa y cerré la puerta con llave. Durante horas me quedé sentado en el suelo, intentando convencerme de que no había visto lo que creía haber visto. Tal vez fue una alucinación. Quizás solo estaba estresado, agotado. Pero no era solo el autobús, era él, el mismo rostro desencajado, la sonrisa demasiado amplia, los ojos vidriosos, muertos. No se lo conté a nadie. ¿Qué iba a decir? Oye, ¿recuerdas ese casi secuestro que no ocurrió cuando tenía 9 años? Pues ha vuelto. Pero no terminó ahí. A la mañana siguiente, encontré algo metido en mi buzón. Era un pequeño trozo de papel amarillo doblado, sin sobre, sin sello. Simplemente allí, en él, con letras de molde torpes, había una sola línea. Deberías haberte subido. Mi sangre se heló. Miré hacia ambos lados de la calle. Nada. Ningún coche estacionado de forma extraña. Nadie caminando. Solo el suave susurro de los árboles. Esa noche instalé cámaras.
una en el porche delantero, otra apuntando hacia la calle. Si alguien volvía, lo pillaría. No pasó nada durante 5 días. Luego, en el 6º día, exactamente a las 7:30 am, la cámara que apuntaba a la calle se averió durante 10 segundos. Cuando la imagen volvió, había una huella en mi escalón delantero. Una pisada sucia, con suela negra. Una que no estaba allí la noche anterior. Peor aún, mi otra cámara captó algo. Una figura alta con un uniforme de conductor desgastado, de pie perfectamente inmóvil al borde de mi jardín, mirando hacia la casa. No llamó a la puerta, no se movió, solo se quedó allí, observando. A las 7:32 am, se marchó fuera de pantalla. Fui a la policía, tomaron mi declaración, revisaron las imágenes y dijeron que probablemente era una broma. Unos adolescentes jugándome una mala pasada. Halloween está cerca, dijeron. La gente hace cosas raras. Pero ese hombre no era un adolescente. Y no llevaba un disfraz. Era exactamente el mismo tipo que vi hace 22 años. No sé qué es. ¿Algún tipo de depredador? ¿Una copia de algo humano? ¿Una cosa que imita? No ha envejecido un solo día. El mismo rostro, los mismos ojos, la misma voz retorcida. Es como si hubiera estado esperando. Empecé a investigar. Encontré algunas publicaciones en foros oscuros. Otras personas que recordaban cosas similares. Autobuses vacíos llegando demasiado temprano. Conductores con rostros incorrectos. Voces que sonaban como grabaciones. Una publicación me heló. La sangre. Nunca te subas al autobús temprano. No es de aquí. Otra persona afirmó que tenía un primo que se subió a un autobús equivocado en los años 80 y nunca más fue visto. Desapareció sin dejar rastro. La policía lo consideró un caso de fuga, pero esta persona juraba que su primo no habría desaparecido así. Dijo que se subió a un autobús amarillo una mañana, y eso fue todo. No he salido de mi casa antes de las 8 am en 3 semanas. Y anoche, tuve un sueño. Solo que no se sintió como un sueño. Estaba de vuelta en esa esquina siendo un niño otra vez. Todo se veía igual. Mi mochila, la grieta en el bordillo, la brisa en los árboles. Y entonces llegó el autobús equivocado. Abrió sus puertas y el conductor bajó, pero esta vez no habló. Solo me miró. Luego sonrió. Y dijo algo que nunca antes había escuchado. No lo pedimos 2 veces. Desperté jadeando, empapado en sudor, con un dolor agudo en el pecho como si hubiera contenido la respiración demasiado tiempo. Había algo debajo de mi almohada. Un boleto amarillo, roto por la mitad. No tengo idea de cómo llegó allí. Vivo, solo. Creo que lo que sea que es esta cosa, se está acercando. Así que escribo esto ahora, como advertencia. Porque tal vez no soy el único que lo ha visto. Quizá algunos de ustedes han tenido experiencias extrañas en su parada de autobús. Tal vez vieron un autobús vacío, o un conductor que no se veía del todo normal. Quizá incluso han escuchado esa misma voz plana. Hoy estamos un poco temprano. No te subas. Por favor, no te subas, porque creo que si lo haces, no vuelves.